Imagina que tienes un hermano, crecieron juntos, durmieron en el mismo cuarto, repartieron la ropa de la lavandería de su madre por las calles del mismo pueblo y además pelearon en la misma guerra. Y un día, en un sótano, mientras las bombas de la guerra caen afuera, tu hermano dice 4 palabras y algo muere para siempre entre los dos y nace el accidente empresarial más rentable del siglo XX. 2 hombres que dedicaron cada año de su vida adulta a destruirse mutuamente y en ese intento construyeron sin quererlo el monopolio que hoy controla el deporte mundial. Adolf y Rudolf Dassler nunca se conciliaron. Están enterrados en el mismo cementerio del pueblo donde nacieron, en extremos opuestos. 2 marcas, una familia, un solo pueblo de 40.000 habitantes en Alemania, donde todavía hoy, en 2026, la gente mira hacia abajo cuando alguien camina por la calle para ver qué zapatillas tiene puestas, para saber si puede saludarle. Esta es la historia de cómo 2 hermanos se destruyeron el uno al otro durante 50 años y cómo ese odio terminó construyendo algo que juntos jamás habrían podido crear. Pero para entender cómo termina esa historia, primero tienes que entender dónde empieza. Y empieza en 1898, en un pueblo donde la única salida era coser zapatos ajenos. En 1898 nació Rudolf Dassler en un pueblo cerca a Múnich, Alemania. 2 años después nació su hermano Adolf. Su padre cosía zapatos en una fábrica local por un salario que no alcanzaba. Su madre montó una lavandería en la planta baja de la casa para que la familia pudiera comer. Y los 2 niños, Rudolf y Adolf, recorrían las calles del pueblo cada mañana repartiendo ropa limpia a los vecinos. Los llamaban los muchachos de la lavandería. Nadie apostaba nada por ellos, pero Adolf, al que todos llamaban Adi, tenía una obsesión que nadie más en ese pueblo tenía: el atletismo. Pasaba horas estudiando cómo se movía un corredor, dónde cedía la suela, qué pasaba con el pie en el momento exacto del impulso. Mientras otros chicos jugaban, Adi desarmaba zapatos para entender por qué estaban mal construidos. En aquella época, un atleta usaba el mismo zapato para correr, para saltar y para jugar al fútbol. No existía el concepto de calzado deportivo especializado. Y Adi vio ahí algo que nadie más había visto, un vacío enorme esperando ser llenado. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial y los 2 hermanos fueron llamados a fila. Cuando volvieron, el pueblo estaba destruido, la economía alemana estaba destruida, la lavandería de su madre había perdido cada cliente que tenía. Y Adi tomó una decisión que en ese momento parecía una locura. Convirtió el cobertizo de la lavandería en un taller de zapatillas. No tenía dinero, no tenía materiales, no tenía electricidad porque la guerra había dejado al pueblo sin suministro. Así que Adi recorrió campos de batalla abandonados, recogiendo lo que encontraba: tiras de cuero de cascos militares, cuerdas de paracaídas rotos, y para cortar el cuero sin electricidad, conectó una cuchilla a una rueda de bicicleta vieja y le pidió a un amigo que pedaleara mientras él trabajaba. Con eso fabricó sus primeras zapatillas y eran sorprendentemente buenas. Rudolf lo vio la calidad del producto y vio algo que Adi no tenía: la capacidad de venderlo, porque Rudolf, al que todos llamaban Rudy, era todo lo que Adi no era: extrovertido, carismático, capaz de entrar a una habitación y convencer a cualquiera de cualquier cosa, mientras Adi era el hombre que perfeccionaba cada milímetro de una suela. Rudy era el hombre que hacía que ese trabajo importara fuera del taller. En 1924 lo hicieron oficial, lanzaron la fábrica de calzado deportivo Hermanos Dassler. Adi diseñaba, Rudy vendía. En papel era el equipo perfecto. Rudy recorrió cada club deportivo de Alemania con muestras en la mano. Las ventas crecieron, alquilaron una fábrica con maquinaria y empleados, empezaron a fabricar botas de fútbol en el momento exacto en que el fútbol explotaba en popularidad por toda Alemania. Rudy regalaba pares a equipos locales, sabiendo que cuando los jugadores sintieran la diferencia, querrían comprar más. El negocio funcionaba. Los 2 hermanos funcionaban, hasta que llegó Hitler. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, convirtieron el deporte en propaganda nacional. La condición física era deber patriótico, los estadios se llenaron, la demanda de calzado deportivo se disparó a niveles que los hermanos Dassler no habían imaginado, y tanto Adi como Rudy tomaron la decisión de afiliarse al partido nazi. Y entonces llegó 1936, Berlín, los primeros Juegos Olímpicos televisados de la historia, el mundo entero mirando a Alemania.
y Adi vio la oportunidad más grande que había tenido en su vida. Quería calzar al atleta más famoso del planeta, un atleta afroamericano llamado Jesse Owens. Adi había fabricado unas zapatillas específicamente para su pisada y Jesse Owens ganó 4 medallas de oro y los pedidos llegaron de todo el mundo. Ese debería haber sido el momento en que todo se consolidó, pero no fue así, porque algo llevaba años pudriendo la sociedad desde adentro, y los Juegos Olímpicos de Berlín, en lugar de unirlos, aceleró exactamente lo que ninguno de los dos quería admitir, que el negocio ya no era suficientemente grande para los dos. En 1943, Alemania lleva 4 años en guerra y los aliados han empezado a bombardear territorio alemán. Las sirenas suenan por la noche, las familias bajan a los sótanos y esperan en la oscuridad a que pare. Una noche de septiembre, Adi y su esposa bajan al sótano de la casa que comparten con Rudy y su esposa, la misma casa para 2 familias. Cuando Adi entra al sótano y ve a Rudy con su esposa, dice en voz alta: "Los malditos volvieron otra vez". Adi se refería a los aviones aliados, o eso fue lo que dijo después. Rudy no lo interpretó así. Rudy escuchó esas palabras y decidió en ese momento, en ese sótano, que su hermano acababa de declarar la guerra, que los malditos eran él y su esposa, que Adi los quería fuera de la casa, del negocio, de su vida. Nunca se sabrá con certeza qué quiso decir Adi esa noche. Lo que sí se sabe es que cuando las 2 familias subieron del sótano, los hermanos Dassler habían tenido su última conversación civil. Lo que vino después fue una guerra total. La fábrica Dassler llevaba meses produciendo botas militares y piezas para tanques por mandato del régimen. Era Adi quien controlaba la producción. Rudy, que tenía menos rol en la fábrica, empezó a obsesionarse con una idea fija. Su hermano estaba aprovechando la guerra para desplazarlo del negocio que habían construido juntos. Entonces Rudy fue llamado a filas, y desde el frente, con semanas de distancia y silencio entre ellos, el resentimiento se convirtió en algo más frío. Rudy le envió una carta a Adi. Le decía que no confiaba en su carácter para liderar la empresa solo. Le exigía que su esposa fuera incluida formalmente en las decisiones del negocio en su ausencia. Adi rechazó la petición, y Rudy, desde las trincheras, tomó la decisión más destructiva de su vida. Fue a las auditorías nazis y denunció a su propio hermano. La acusación era grave. Adi se estaba adueñando de cuero destinado al esfuerzo de guerra para usarlo en la producción de zapatillas deportivas. En la Alemania de 1943, esa acusación no era un asunto legal ordinario, era una acusación política y tuvo consecuencias inmediatas. Adi fue detenido e interrogado. Fue liberado poco después sin cargos, pero la denuncia había sido presentada. El hermano había apretado ese gatillo. Cuando terminó la guerra, los aliados establecieron tribunales para juzgar a ciudadanos alemanes por su participación en el régimen. Rudy fue arrestado y pasó casi un año en un campo de internamiento. Esperaba que Adi intercediera por él, que testificara a su favor. Adi no hizo nada, y entonces los investigadores estadounidenses revelaron algo que encendió definitivamente a Rudy. Su arresto había sido consecuencia de una denuncia anónima presentada contra él. Rudy estaba convencido de que esa denuncia la había escrito Adi. Nunca se probó, pero Rudy lo creyó hasta el día de su muerte, y cuando fue liberado del campo de internamiento, consumido por un odio que ya no era solo personal, sino existencial, Adi enfrentaba su propio proceso por enriquecimiento ilícito durante la guerra. Rudy no dudó un segundo, testificó en su contra. Ambos fueron absueltos, pero lo que acababa de ocurrir entre esos 2 hombres no tenía solución posible. Se habían denunciado mutuamente ante los nazis, se habían usado como armas en una guerra que no tenía nada que ver con Hitler ni con los aliados. Tenía que ver con poder, con una frase en un sótano que puede haber sido un malentendido y que de todas formas ya no importaba. En 1948, tras meses de negociaciones, dividieron la fábrica de calzado deportivo Hermanos Dassler en 2, y el pueblo quedó partido en 2 mitades que no volvieron a hablarse. Adi tomó su apodo y la primera sílaba de Dassler y creó Adidas. Rudy primero llamó a la suya Ruda. Semanas después cambió el nombre a algo que le pareció más feroz: Puma. Tenía 50 años, su hermano 48, y los dos dedicarían cada año que les quedaba de vida a una sola cosa: destruir al otro. Lo que ninguno de los dos calculó es que ese intento, sin quererlo, estaba a punto de construir algo que ningún poder en el mundo podría detener. En 1954, Suiza organizó la Copa del Mundo. Alemania Occidental llegó al torneo como un equipo sin expectativas. El país llevaba menos de una década reconstruyéndose de la guerra. No había razones para celebrar, y en el fútbol nadie apostaba por ellos. Rudy lo sabía,
y vio una oportunidad. Conocía personalmente a Sepp Herberger, el entrenador de la selección alemana. Le ofreció equipar al equipo completo con botas Puma. Herberger escuchó los términos, los consideró y los rechazó. Mientras tanto, Adi, que también conocía al entrenador, lo llamó y Herberger dijo que sí. Alemania Occidental llegó a la final del Mundial de 1954 con botas Adidas. Su rival era Hungría, un equipo que no había perdido un partido en 4 años. El marcador más probable era una derrota alemana. Entonces empezó a llover. La cancha se convirtió en barro en menos de 20 minutos y ahí ocurrió algo que Adi había diseñado meses antes sin saber exactamente para qué momento lo necesitaría. Las botas que había fabricado para los jugadores alemanes tenían tacos atornillados e intercambiables en la suela. En el descanso, con Alemania perdiendo 2-0, el técnico ordenó cambiar los tacos por unos más largos, diseñados específicamente para terrenos empapados. En la segunda parte, los jugadores húngaros resbalaban. Los alemanes corrían como si nada. Alemania ganó 3-2. El país entero lloró. Por primera vez desde 1945, Alemania tenía algo de que estar orgullosa, y las botas que habían ganado el mundial tenían 3 franjas blancas en el lateral. Adi Dassler se convirtió en algo muy cercano a un héroe nacional. Rudy observó todo desde su casa. Ambas empresas entendieron simultáneamente la misma lección. El producto ya no era suficiente. Lo que importaba era quién lo usaba, y empezaron a perseguir atletas con una agresividad que el mundo del deporte nunca había visto. En 1968, con los Juegos Olímpicos de México aproximándose, los hijos de los fundadores habían tomado el control operativo de ambas empresas. Horst Dassler, hijo de Adi, dirigía la expansión internacional de Adidas. Armin Dassler, hijo de Rudy, intentaba hacer lo mismo en Puma con menos recursos y más desesperación. Los dos habían llegado a un punto donde la guerra de patrocinios estaba consumiendo cada margen de ganancia que generaban. Antes del Mundial de México 1970, Horst y Armin se reunieron en secreto. Lo que acordaron esa tarde fue simple: ninguna de las dos empresas patrocinaría a Pelé, el jugador más famoso del planeta en ese momento. Ambos lo querían, y ambos sabían que si uno lo intentaba, el otro haría una oferta mayor, y seguirían escalando hasta que uno de los dos quedara en quiebra. Así que acordaron dejarlo ir. El pacto duró exactamente hasta el momento en que Puma encontró el precio correcto. Sin que Adidas lo supiera, Armin Dassler firmó un contrato privado con Pelé por $120,000, una cifra astronómica para la época. La guerra volvió, porque para 1970 esto ya no era una pelea entre dos hermanos en un pueblo de Alemania. Era una batalla por los contratos de cada federación deportiva del mundo. Horst había aprendido algo de su padre que Armin nunca terminó de entender. Empezó a construir relaciones con los dirigentes de las federaciones deportivas internacionales: Joao Belange, presidente de la FIFA; Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional. Horst los conocía a todos, los empezó a convertir en aliados. En 1982 crearon la organización ISL, una agencia de marketing deportivo que técnicamente era independiente de Adidas, pero que en la práctica controlaba los derechos de televisión y patrocinio de los eventos deportivos más grandes del planeta. Puma nunca entendió lo que estaba mirando. Mientras Armin intentaba alcanzar a Adidas en ventas de calzado, Horst había cambiado el juego entero. Ya no competía por poner zapatillas en los pies de los atletas, competía por controlar las estructuras que decían qué marcas existían en el deporte mundial. Y en ese momento, con Adi y Rudy ya en sus 70 años, enfermos, sin hablarse en décadas, algo ocurrió que ninguno vivió para ver del todo. El monopolio que habían creado sin querer estaba a punto de revelar su forma real. Rudolf Dassler murió el 27 de octubre de 1974. Había pasado los últimos 30 años de su vida sin dirigirle una palabra a su hermano. Su hermano Adi no fue al funeral. 4 años después, Adi murió el 6 de septiembre de 1978. Los dos están sepultados en el cementerio del pueblo donde crecieron, en extremos opuestos. En el momento en que Adi y Rudy murieron, Adidas y Puma juntas dominaban el mercado deportivo global de una manera que ningún competidor había logrado replicar. Horst Dassler, hijo de Adi, murió en 1987 de cáncer a los 51 años. Sin Horst, Adidas perdió su arquitecto. La empresa que él había convertido en un poder político dentro del deporte mundial quedó sin nadie que entendiera lo que realmente había construido. Para 1989, Adidas registraba pérdidas de 100 millones. Ese mismo año, la familia vendió la empresa.
Puma no estaba mejor. Armin Dassler había intentado durante 2 décadas alcanzar la escala de Adidas y nunca lo logró. La calidad de los productos cayó, las deudas subieron y en 1989 Puma también fue vendida. En 1993, un multimillonario suizo llamado Robert Louis Dreyfus compró Adidas por una fracción de lo que valía. Vio lo que la familia Dassler no había podido ver desde adentro, una marca con reconocimiento global que había olvidado por qué existía. Para 2006, Adidas había recuperado su posición. Ese mismo año de 1993, Puma fue comprada por un ejecutivo alemán de 30 años que nadie en la industria tomó en serio hasta que no quedó más remedio. Entendió algo que la familia Dassler nunca procesó del todo sobre Puma. La marca era demasiado pequeña para ganar la guerra frontal contra Adidas, así que no peleó esa guerra. Llevó a Puma a territorios donde Adidas no estaba mirando: la Fórmula 1, moda, colaboraciones con Alexander McQueen, Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta, con Puma en los pies cuando rompió el récord mundial de los 100 metros en Pekín 2008 con 9.69 segundos. No era la misma guerra que Rudolf y Adolf habían peleado, era más inteligente. Y aquí es donde la historia de dos hermanos que se odiaron durante 50 años revela su dimensión real, porque lo que Adi y Rudy construyeron por accidente, lo que sus hijos heredaron sin entenderlo del todo, lo que los nuevos dueños tomaron y escalaron, no era simplemente dos empresas compitiendo en el mismo mercado, era estructura. Una estructura donde dos marcas ocupaban simultáneamente el espacio del mercado deportivo global, donde una dominaba el fútbol y los Juegos Olímpicos, y la otra dominaba la velocidad y la cultura, donde las dos juntas hacían casi imposible que cualquier tercer actor encontrara espacio para respirar. Esto es lo que los hermanos Dassler construyeron, un sistema donde el odio personal de dos hombres creció tan profundamente que sobrevivió a sus fundadores, a sus hijos y a 4 cambios de propiedad. Y ese sistema hoy mueve cifras que los hermanos Dassler no habrían podido imaginar en 1920. Adidas cerró 2024 con ingresos de 23.700 millones de euros. Puma cerró el mismo año con 8.600 millones. Controlan más del 20% del mercado deportivo global. Están presentes en cada disciplina olímpica, en cada Copa del Mundo, en cada liga de fútbol relevante del planeta. Y siguen siendo en el papel rivales. Pero piénsalo de esta manera: cuando Adidas pierde un contrato de patrocinio, frecuentemente quien lo gana es Puma. Cuando un atleta deja una marca, casi siempre cae en la otra. Cuando una categoría de mercado crece, las dos crecen en ella simultáneamente, no porque se coordinen, sino porque fueron diseñadas sin quererlo para ocupar espacios complementarios dentro del mismo ecosistema. Los hermanos Dassler nunca se hablaron después de 1948. Horst y Armin rompieron su único pacto por Pelé y nunca volvieron a confiar el uno en el otro. Las dos familias vivieron décadas de sabotaje, guerras de patrocinio y denuncias cruzadas, y aún así construyeron algo que ninguno de los dos habría podido construir en paz, porque la paz los habría hecho conformistas, la comodidad los habría hecho lentos, la reconciliación los habría hecho mediocres. Fue el odio lo que los hizo extraordinarios, fue la necesidad de destruir al otro lo que los obligó a innovar, a llegar más lejos, a firmar contratos más audaces, a tomar riesgos que ninguna empresa racional habría tomado. Se querían arruinar el uno al otro, y en ese intento los dos construyeron el monopolio más extraño de la historia empresarial, un monopolio hecho de puro odio.